¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Elías López Cid, soy el director del Instituto Universitario CARE y en esta ocasión tengo el gusto y el honor de compartir este espacio con la agente aduanal Eva Paola Recci. ¿Qué tal? Javier. Con Tony Laduanero. Hola, aduaneros. Con un objetivo, vamos a platicar. Nuestra plática el día de hoy está enfocada principalmente para jóvenes que quieren estudiar o ya están estudiando comercio exterior. Siempre una de las necesidades que nosotros como instituto hemos observado es que los jóvenes que se están adentrando al mundo del comercio exterior, pues siempre hay muchas dudas sobre si hay trabajo, cómo tienes que prepararte. Y creo que aquí la experiencia que tenemos de un agente aduanal que está en operación, que vive el día a día en el comercio exterior, también Tony Laduanero, que forma parte también de la estructura en agencia aduanal y toda su experiencia también en el ámbito del comercio, pues me puedan ayudar un poquito a comentar sobre estas expectativas que los estudiantes tienen y que de alguna manera pues también vayan observando en este futuro inmediato en el campo profesional pues lo que les espera. El comercio exterior es una actividad fundamental para la economía de nuestro país y sí hay trabajo, hay mucho trabajo que hacer, pero también requiere mucha preparación y requiere que nuestros egresados de esta o de cualquier institución educativa donde se estén formando, pues identifiquen cuáles son las áreas de oportunidad que el mundo laboral está exigiendo. Entonces, esta es nuestra intención de esta plática. Entonces, vamos a entrar desde primero la parte más elemental, que sería entender primero qué es el comercio exterior. ¿A qué se refiere el comercio exterior? Porque recientemente, podemos hablar de los últimos 15, 20 años, pues han existido propuestas educativas en la formación profesional con diferentes ámbitos, ¿no? Del ámbito de los negocios, el ámbito aduanero, carreras de comercio internacional, que eventualmente a veces pueden generar un poquito de confusión en un estudiante que pretende estudiar una carrera tan especializada, que lo podemos seguir, muy especializada, en temas que el mundo laboral exige desde que un egresado sale de sus estudios y que requiere conocimientos, requiere habilidades, requiere actitudes ya muy específicas que a veces no se identifican. Y entonces las primeras experiencias muchas veces pues son esta relación entre la teoría y la práctica, entre qué tanto lo que me formaron o me formaron en una institución educativa pues responde al mundo laboral. De hecho, son preguntas que siempre se hace cualquier egresado, cualquier estudiante que sale, ¿no? Pues, ¿cómo está el mundo laboral? ¿Y qué me van a exigir? Entonces, yo creo que es importante tener este tipo de conversaciones para poder orientar, que es nuestra intención, y poder darles algunos tips también sobre qué deben de estudiar y cómo deben de estudiar y cómo se tienen que preparar ahorita en esta etapa de formación profesional. Entonces, para empezar, voy a pedirle pues también primeramente a Eva que nos diga primero su formación profesional, su origen, o sea, qué estudió, para que también vean ustedes cómo muchos de nosotros empezamos por otras áreas, por otras carreras que no eran precisamente de comercio exterior y andamos aquí. Entonces, pero todo converge. Entonces vamos a ver, Sí, Paola, ¿cuál es tu formación, tu experiencia y qué haces actualmente? Ok, bueno, yo estudié la licenciatura, que era muy importante que fuera licenciatura, en ingeniería biomédica, con una especialidad en ingeniería clínica. Ya después tomé una serie de diplomados y cursos de especialidad enfocados a derecho aduanero, y con el tiempo estudié la maestría en Derecho de Comercio Exterior y Derecho de Comercio Exterior y Aduanas. Y actualmente soy agente aduanal. Este año en enero cumplí 15 años de ejercer, pero estoy en la agencia aduanal desde que tenía 15 años. Desde literalmente, ya les contaré en alguna otra ocasión cómo llegué, pero literalmente desde ser la asistente del asistente del asistente, la IBM, como decíamos, y vas y recoges y haces, ¿no? El traidor. Entonces, sí, claro. Y bueno, y actualmente pues ejerzo como titular y trabajamos en 4 aduanas. Entonces, tu formación es una ingeniería. Es una ingeniería, exacto. ¿En? ¿Decías? Ingeniería biomédica.
O sea, alguien te puede decir, ¿y eso? ¿Qué tiene ¿Y que ver eso con cómo se come? Pues, ¿y qué relación en el comercio exterior, no? Que te fue llevando a... Claro, en realidad mi abuelo era ingeniero mecánico naval y yo quería ser ingeniera mecánica naval y no se podía en aquella época. Entonces dije, ¿qué hago como ingeniería? La verdad es que lo van a ver y siempre se lo digo a mis alumnos aquí, soy muy ñoña y muy nerd. Entonces yo quería algo así difícil. Entonces, sí, claro, fue muy loco, ¿no? A mí esto se me hacía como muy fácil en su momento. Ya con el tiempo aprendes que de fácil no tiene nada. Entonces, bueno, estudié la carrera de Ingeniería Biomédica, ejercí en varios hospitales aquí en México y después entré a trabajar en una compañía transnacional que se llama Dräger y era una joint venture con Siemens y cuando ven mi perfil y ven pues, un ingeniero biomédico con una experiencia en campo clínico, pero algo que les brinco así, ¡pop! Sabe de importación y de exportación. 3 horitos después, era yo la encargada de la importación de todos los insumos o consumibles de los equipos médicos que ellos ya vendían. Okay. Entonces llegó un momento en que dije, ¿qué hago aquí si estoy haciendo lo de aquí, pero que pudiera estar haciendo en la agencia aduanal, ¿no? Entonces, al final, decía mi tía que las cabras siempre tiran al monte y yo terminé tirando para la aduana. ¿No? Buen lugar. Entonces, buen lugar, definitivamente. Entonces, toda esta formación de ingeniero biomédico, ¿en qué me ayudó? A entender a mis clientes, tanto de la industria, o sea, más allá de si eran industriales de IMEX, industriales de textiles, industriales de automotriz. Todo este campo de formación como ingeniera, pues me ayudó a entender muchas cosas. Y casualmente tuvimos después de clientes a muchos de aquellos con los que trabajé en los hospitales. Hoy, por ejemplo, traemos equipo robótico para hospitales. Que cuando me junto con los ingenieros y con los de importación me dicen, ¡ay, lo entiendes perfecto! Pues sí, lo entiendo perfecto. Estudié eso. Y claro, estudié eso y vámonos a la parte ahora sí del campo normativo. Y la última experiencia que ha sido muy padre justo con la importación de los robots es que incluso me invitaron a mí con mis hijos a ir a ver cómo los instalaban en el hospital. Entonces fue así como ese link entre lo que estudié y hoy lo que ejerzo, cómo decir, sí veo plasmado que ayudo a la gente al final, ¿no? Yo no voy a operar. Sí. Me queda claro, pero apoyé a este hospital a que hoy tengan esta sala de robótica que va a salvarle la vida a mucha gente, ¿no? Entonces, digo, son ya cosas que se van ligando, como dices tú, hace todo un match, pero yo agradezco mucho a mis papás que en lugar de forzarme a estudiar comercio exterior o algo similar, mi papá siempre me dijo, la carrera es como un marido, escógelo bien, porque con él vas a estar toda tu vida, ¿no? Y ya después, este es tu negocio, este es tu hobby, cuando estés lista para volver, vuelves. Y se lo agradezco infinitamente, porque me permitió aprender muchas cosas que hoy puedo aplicar aquí. Muy bien, pues muchas gracias por compartir. No, de nada. Tony, ¿tú de qué carrera vienes? Yo, ¿Qué estudiaste? Yo estudié Comercio y Negocios Internacionales aduaneros y actualmente estoy estudiando la carrera de Clasificación Arancelaria y Merciología, exactamente aquí en UCADEM. Además eres alumno. Sí, exactamente. Pues yo empecé a estudiar esto porque no sabía qué estudiar, lo digo abiertamente, siempre lo he dicho, no sabía qué estudiar. Para bien, mi papá nos ha dado una buena calidad de vida y dije, pues, ¿qué estudio? Pues lo que ejerce mi papá. Mi papá me dijo, pues, si quieres entrarle, vas. Me aventó una ley de impuestos generales en importación y exportación. No entendí nada. Me aventó una ley aduanera. Tampoco entendí nada. Pero, pues, dije, hay que estudiar. Y así fue que estudié, pero también es algo que mi papá también me dejó muy enfático. Cuando tenía que hacer mis prácticas, pues, hice las prácticas en la empresa familiar. Me dijo, pero aquí no vas a estar como mi hijo, sino tendrás que desarrollarte como cualquier colaborador. Y me mandaban a la aduana a hacer previos. No sabía yo, por ejemplo, los prefijos de las guías aéreas. Tú sabes a dónde bajan, a qué almacenes bajan, ya cuando tienes práctica. Cuando no, pues me tocó ir a preguntarle a mis compañeros tramitadores, oye, ¿dónde baja esta guía aérea? No, pues que en Talma, o en Acesa, o en donde sea, ¿no? Entonces, pues así es como te vas formando, o también los prefijos de las navieras para cobrar las cuentas de garantía, todo ese tipo de cosas que van sucediendo. Y me enseñaron, decidí estudiar clasificación arancelaria porque
Ahí como dato extra, alguna vez nosotros movimos también equipo médico, pero yo no tenía la formación de ingeniero biomédico, eran unos electrocardiogramas cárdicos, algo así se llamaban, que hacían una imagen 3D de unos corazones y unas salas de hemodinamia. Me tocó empezar a aprender cómo funcionaban estas cosas que no tienen nada que ver con comercio exterior, ¿no? Yo sabía leer y todo. Entonces, en la clasificación dije, no, pues es que ahí está el secreto de saber clasificar. Pero para saber clasificar tienes que aprender cómo funcionan las mercancías o cuál es su materia constitutiva, etcétera, cosas. Y así es como, pues aquí andamos. Bueno, yo voy a comentar, yo estudio Relaciones Internacionales. Entonces, oye, y el mundo quemándose ahorita, ¿eh? Además, estos fenómenos del mundo, claro, que uno puede ver desde el ámbito político, estratégico, todas estas cuestiones del mundo, los líderes que llegan a los países, cómo alteran todos estos procesos. Y al final se impactan también en el comercio. Pero digo, hago el comentario por lo siguiente. Llegamos de formaciones diferentes y terminamos en un área de comercio exterior, de alguna manera, ¿no? De manera correcto. Actualmente ya hay egresados que estudiaron comercio exterior, pero son recientes, es una carrera de reciente formación. Los azares del destino, las condiciones nos llevaron al comercio. Pero ahora los estudiantes tienen la oportunidad, desde el inicio de su formación, de su formación, inclusive de su preparación, de entrar a una escuela, decir, bueno, ya estoy estudiando una carrera que lleva estos temas que a lo mejor tú los aprendiste en la práctica, ¿no? Ya en la práctica empezar a preguntar, a investigar. Y aquí, pues tienes una clase donde te van a enseñar precisamente a conocer estos temas, ¿no? Que de por sí tienen este grado de exigencia. Pero bueno, dentro del comercio exterior, ¿cuáles serían, en términos de, vamos a utilizar el concepto de competencia profesional para abarcar un término que es integral en el sentido de que un profesionista debe de desarrollar, para ser buen profesionista, y hay una diferencia entre ser profesional. Profesionista, pues tenemos una carrera y podemos presumir un título, es la profesión. Pero ¿qué tan profesional eres? ¿Qué tan profesional eres? Es decir, ¿qué tanto resuelves esas situaciones del día a día que te exigen no solamente saber, sino también hasta cómo enfrentar ese tipo de situaciones? El juicio, que es lo que te lleva al saber ser licenciado en comercio exterior, licenciado en derecho, ingeniero biomédico, el saber ser, que, perdón que interrumpa, es conjuntar. Cuando hablamos de competencias, y ahora que una de las cosas que nos está tocando hacer es estándares de competencias, para que toda esta gente que tenemos en las aduanas, que es literalmente empírica, que se fue a hacer como Tony y yo, que en el día a día y a punta de muchos trancazos y de que la gente, los mayores se burlaban de ti porque decían, ¿cómo? Es el hijo de la gente aduanal y no tiene ni idea. Ahorita si quieren les platico una anécdota que me pasó, pero seguimos. ¿No te sentías como Snape cuando Harry Potter llega a la clase de pociones y le dice, ¿qué sucede cuando pones ponte atrás? Y el otro pone cara de, ¿what? Así nos pasaba, Tony. Así, velozmente, aduaneros, me mandaron a recoger un tránsito a la aduana de Pantaco y yo tenía que llevar la copia del gafete del agente aduanal y abajo tenía que poner el número de Baylor y algunos datos. Claramente no sabía que tenía que hacer eso, hice una cola enorme. Cuando llego, el personal de aduanas me dijo, pues, ¿qué no sabes? ¿Quién te contrató? Le dije, pues, es que es mi primer día, pues, aprende, no sé qué, vuélvete a formar. Y ya llevé una cola como de media hora, ¿no? Ya me perdonó. Ahí le dije, no, pues, es que me mandó mi papá, no sé qué. Ya me dijo, bueno, a ver, ya, te echo la mano. Pero dije, ¿por qué tienen que tratarme así de mal? Porque apenas estoy aprendiendo, o sea, que me hubiera dicho, llena esto, te aguanto y a la próxima ya lo haces bien. Creo yo que es algo positivo. No, te la mato. O sea, yo llego aquí a la Karen, tomo mi primer día del curso de formación para agente aduanal. O sea, todos los borreguitos que íbamos al matadero del examen de agentes aduanales. Y en aquella época el maestro era Juan Vázquez. Okay, entonces llega, me siente y me dice, ¿qué es una aduana, licenciada Grechi? Y yo me quedé, pues es donde llegan las mercancías. ¿Buena respuesta? Pues de menos, ¿no? De entrada, porque no había definición. Con el reglamento de ley ya hay definición. Ya hay definición. Entonces agarra y me dice, fíjese, ¿y qué? ¿Llegan y ya? Pues se sacan, ya, se pagan los impuestos y se van. Fíjense, y es Grechi.
tercera generación. Dije yo, pero frente a un salón lleno, o sea, el señor me dijo, güey, frente a todo el mundo. O sea, yo así de Dios, trágame, ¿no? Corte A, se acabó la clase, le marcó a mis papás y les dijo, esta no sirve para esto. ¡Hala! Así me acusó. No, sí le fue peor. Me fue peor que con tu fila. Yo llegué a su casa y mi papá se sienta y me dice, tranquila, todo va a estar bien. No eres güey. No, todo va a estar bien, ¿no? Pero esas las vivimos diarios en menor o mayor grado. Entonces, ¿cuál es un poco la idea con estas competencias? Las competencias pedagógicamente se dividen en tres. Tener el conocimiento, que es el conocer. Ok. El saber hacer, que es lo que tú y yo aprendimos en el día a día, y muchos de los que estamos en la aduana sabemos hacer las cosas. Y el saber ser. Okay. Saber ser este profesional que te va a poder tomar juicios, va a tomar decisiones, va a poder diseñar. Que debe ser responsable. Con que debe debe tener actitudes, claro. Inclusive gestión emocional, después hablamos de esto. Ay, no, Dios. Que eso decimos, es que, como todo, es que eso no se aprende en la escuela. No, también se aprende en la escuela. Hoy en día sí, y esa es una de las grandes ventajas de que hoy existe una licenciatura en comercio exterior, una licenciatura en merciología. Es una bendición que nosotros no tuvimos de entrada. Y es padrísimo que hoy los chicos y las chicas que salen de nuestra universidad sepan, tengan ese conocimiento, ya sepan hacer, porque algo en lo que nos enfocamos todos los maestros es en transmitir ese conocimiento, los talleres, llevarlos a las prácticas y empezar a desarrollar el saber ser, porque eso no lo logras en un día. No, te lleva todos los días, toda tu vida. Yo ahí lo que siempre le digo a los estudiantes es que no solo se queden con así se hacen las cosas. O sea, a veces me toca ir a la aduana y no sé, ponte a hacer un previo. El previo es revisar las cargas físicamente. Y les pregunto, ¿pero por qué lo haces? No, pues porque para checar la clasificación, sí, pero, o sea, ¿cuál es el fundamento legal del por qué estás haciendo el previo? O sea, yo sé que tú sabes tal vez hacer mejor el previo, número de modelo, número de parte, lo que toque hacer, número de serie, pero el saber que no vamos a tener clase de legislación aduanera aquí, pero para que más o menos tengan un contexto, el 42 de la ley aduanera dice que quien elabora el pedimento, desconoce las características físicas de mercancías, podrá revisarlas. ¿Quién elabora el pedimento de la agente aduanal? ¿Qué es el pedimento artículo tal de la 2 fracción 6 de la ley aduanera? O sea, es tener un conocimiento integral de lo que haces físicamente con la parte jurídica. Así lo veo yo. Viene lo que a veces creo que mal interpretado por muchos, que se ha generalizado esta idea de, es que eso es teórico. No, hombre. Eso es teórico, yo quiero práctica. Y es una complementación de las dos áreas. Una, esta parte teórica que, como tú dices, es el fundamento legal. El comercio exterior, y voy a abarcar esas áreas, está fundamentado jurídicamente en cada acto que se realiza. Todo, sí. Todo está fundamentado legalmente. Así de una ley, un reglamento, una regla, tratados internacionales, todo va a confluir en el acto, en este caso de un despacho, pero también en el logístico. Sí. ¿Todo? Entonces, todo esto, ¿cómo confluye? Y si no sé eso que digo, es teoría, ¿cómo entonces voy a realizar la práctica? Y deja de eso, ¿cómo vas a agregar valor? Porque sí, vas a tener trabajo, un trabajo mecánico. Ajá. Un trabajo que si tú quieres, lo más que vas a llegar a hacer es un técnico. Pero si tú quieres agregar valor a tu empresa, quieres después ser un empresario, quieres ser un agente aduanal, quieres ser un agente de carga, quieres ser un importador y exportador, tienes que tener esas dos bases integradas para llevar a algo que se llama juicio, diseño. ¿Cómo diseño una operación? ¿Cómo mejoro una operación? ¿Cómo mejoro un proceso de compliance? Ya no nada más lo sigues, ya diseñas el proceso y es donde agregas valor. Y eso es lo que nuestros chavos tienen, porque conjugan teoría, como se quejan de esto de leer y estudiar, que se los aclaro, toda la vida lo van a hacer en comercio exterior, quieran o no, y conjugar esta práctica, ¿no? Y es ahí donde ya eres, que es cuando tienes la mayor competencia. Bueno, la parte del conocimiento, como tú decías, está orientada a esta formación, esta preparación de conocer las disposiciones, la parte que llamamos teórica, pero que, insisto, es más bien necesaria como parte conceptual, procedimental, primero en la ley. Después viene su aplicación. En la aplicación, el saber hacer, esa sí es práctica. Esa sí necesariamente lo tienes que ejercer en el día a día,
y ustedes digo, han estado cuántos años en esto y sin embargo siempre se está aprendiendo a hacer las cosas. Un cambio te genera otra vez nuevamente desaprender lo que ya tenías y ahora volver a aprender nuevas cosas. Ahora, todas las profesiones exigen eso, ¿eh? Todas. Sí. O sea, ser buen ingeniero, ser buen médico, ser la carrera que ustedes quieran poner. Influencer. No es cierto. Pues ya es una carrera. Pues digas que no, ya es una carrera. Porque podrías ser muy simpático. Pero si no sabes, sí. Imagínate el impacto que vas a tener. Y eso te ha obligado inclusive a seguirte preparando. Exacto, en comunicación sí, y todo. O sea, a ver, cuando a mí me dan mis 2 minutos de voy a grabar un video, lo grabo, y luego digo, y lo voy a editar, y ya nunca me termina de quedar como quiero, ya pasaron los 2 minutos de mi deseo de influencer, ¿me explico? Okay. Tú te dedicas, has estudiado, te has preparado, tienes algo muy natural que es ese carisma, esa facilidad de comunicación, que no a todo el mundo se le da, ¿eh? Pero sí, ahí sí... creo que el hecho de tener, capacitarte en edición de video, en luces y todo, es para poder ser mucho más competitivo también en una industria que a veces se piensa que no se sabe nada, pero sí tienes que saber, aunque sea un poquito, de iluminación y de edición de video. Yo, en lo personal, le invito a la gente que no... Su objetivo no es ser influencer, sino dejarle algo a la sociedad en pro de que seamos más competitivos como conjunto, como personas. Ese sería como mi punto de vista. Ahora, un profesionista siempre va a influir. Sí. Ahora está este término, ¿no? de tecnológico, las redes y ser influencer, pero todos en nuestro campo laboral influimos con nuestros equipos de trabajo, influyes en la misma sociedad, lo acabas de decir hace un momento. Si yo traigo una importación que está generando un beneficio a terceros que ni siquiera voy a conocer, pero sé que lo estoy impactando, estás influyendo en una sociedad, pero eso lo va a hacer insisto yo en el término, un buen profesional. Ah, claro. Bueno, y para ser buen profesional también hay que pasar toda esta etapa del estudio, de prepararte, de sacrificar a veces tiempos, porque te estás preparando en tu futuro. Totalmente. Ahorita que dices influenciar, incluso entre nosotros mismos como agentes aduanales, nos recomendamos, o sea, tenemos fama entre nosotros, ¿no? O sea, ¿quieres manejar medicinas? Pues voy a echar el comercial, llámale a Montalvo, llámale a Nancy Saldaña, llámale a Ricardo Vargas, son los mejores para farma, ¿no? Pero los mejores no nada más en el despacho, en el diseño de la operación que va a influenciar en cómo a ese cliente le va a ir mejor en sus despachos. Por ejemplo, un elemento, quiero traer a esta parte de las competencias cuando hablamos de la parte actitudinal, eso que es más difícil de definir porque ¿qué es una actitud? ¿No? En términos de la acción o el acto que realizamos en cualquier cosa de nuestra vida, pero que tú hagas así, bueno, ¿qué diferencia puede haber entre un agente aduanal y otro? Entre un profesor y otro, entre un médico y otro, y a veces está en la forma en cómo te resuelve un problema. Y vamos a, ¿no? Una cualidad debe ser la confianza. Yo tener confianza con un agente aduanal porque todos deben de saber la ley aduanera, todos saben de despacho, todos tienen... Todos ofrecen despacho. Pero al final, ¿quién te da el mejor servicio? Es correcto. ¿Y cómo aterrizas este concepto? O sea, ¿qué es un buen servicio? Pues yo lo veo obviamente el disminuir los riesgos es muy importante. Okay. Pero cuando por X o Y razón te puedes equivocar, porque te puedes equivocar como en cualquier profesión, la capacidad de poder sobreponerte a la adversidad. Pondré un ejemplo rápido. Alguna vez yo al principio era como muy desesperado. Creo que ese es un... una desventaja de la juventud, que somos muy desesperados. O sea, tenemos otras cualidades, pero somos muy desesperados. Entonces un cliente le movíamos unos armazones de lentes, traían marca, y yo le dije, ¿me das el permiso de marca registrado ante el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o Industrial? Ahorita no me acuerdo el nombre. Y él me manda el registro, que la solicitud de registro. Llega el embarque, no era un embarque tan caro, unos 50,000, pero cuando yo estaba... pues más chavo, pues era una cantidad que yo decía, ¿qué voy a hacer si este embarque no sale? Llega a la aduana, le hacen el previo y me dice el mandatario, oye, pásame el registro de marca. Pues no había registro, solo estaba la solicitud de registro de marca. Y me dijo, no, pues no te lo podemos despachar así. Yo, ¿cómo? No, sí, si no sale. Y pues a mí me paniqué, la neta sí quería llorar porque pues era mucho dinero para mi corta edad. Fui chillón. Con mi papá le dije, oye, pues no se puede librar esta carga. Ya me dijeron que no, el cliente ya me está presionando. Me dijo,
perdonen el francés, con los mismos que tú quieres ser, tener clientes, con los mismos vas y resuelves tus problemas. Me acuerdo que era un viernes, como hoy. Me regresé a mi casa y ¿qué hice? Me puse a leer la ley. Dije, tiene que haber algo. Yo creo que él ya sabía, pero me puse a leer. En ese tiempo todavía no se derogaba la ley de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial. Ahorita no, desde el nombre me falla, pero ahí decía que mientras no hubiera otro registro, pues no estaría pirateando mercancía. Entonces me dijeron, sí lo vas a poder liberar, no pasa nada, pero fue una capacidad o tuve que leer para arreglar lo que ya me había equivocado. Les digo, hay que disminuir los riesgos, pero ya cuando tienes el problema, ponerte a solucionar, llorando no ganaba nada. Ese sería como mi recomendación. Margen de maniobra, o sea, dices, ¿para dónde me voy a mover? Sí, Tienes que saber. Sí. O sea, volvemos a la competencia. Tengo primero que saber para después poder aplicar, y esto me reduce el riesgo y me reduce el estrés. Exactamente. No, fíjate que el estrés no te lo reduce nada. O sea, yo creo que la mejor comparativa ahí es como los médicos de emergencia. Nosotros nos las vivimos así. Ok. Como siempre recibes emergencias. Okay. Ya sea porque el cliente es desesperado, porque el cliente tiene un compromiso, porque te pasan cosas como las de Tony, que nadie está excepto de que te suceda. O sea, a ver, esto es como andar en moto. El único que no se ha caído o no se va a caer de la moto es el único que no se sube. De ahí en fuera, todos nos hemos caído. La capacidad de levantar, de estar listo, ese margen de maniobra es lo que te va a hacer diferente y te va a dar una percepción diferente con tu cliente. Ahora, también es súper importante que tengamos la capacidad de llegar con el cliente y decir, no sé, pero si me das 5 minutos, te lo averiguo y lo resolvemos y lo armamos. Que es muy diferente a, sí, yo te lo hago. Y cuando volteas la cara, ya fue, me explico. Entonces, todos esos detalles tenemos que estar, pues, a las vivas. A ver, estas competencias, fíjate, ahorita voy a esa parte. ¿Cómo desarrollarlas en un joven? Fíjense que en algún momento en un joven que está estudiando, que entra, nosotros como maestros, tú lo has vivido seguramente, tú con tus compañeros, cuando estás en clase, hay quien es muy introvertido, no sabe comunicar. Tenemos mucho, nosotros pertenecemos a un sistema educativo que reconocemos que tiene muchas carencias. Llegan a una licenciatura a veces sin saber qué quieren estudiar, que yo diría ahí, creo que nadie se salvó, todos pasamos por esa decisión tan importante en nuestra vida, que tú dices es como casarse, y pues imagínate, a los 18 años te vas a casar con una profesión. Y no te divorcias, ya te puedes divorciar, esa es la ventaja. Entonces, ¿qué necesito desarrollar? En todas las profesiones, yo siempre he dicho todas, requieres habilidades de comunicación, tienes que aprender a manejar situaciones, enfrentarlas. Desde la escuela vas desarrollando esas habilidades, las tienes que identificar como persona primero, ¿no? Si me cuesta trabajo expresar mis ideas, tengo que leer más, por ejemplo, ¿no? Porque si yo puedo tener más lenguaje, puedo expresar lo que pienso, y tenemos muchos estudiantes que tenemos esa carencia. Yo quisiera hablar de esa parte, porque ustedes lo resolvieron de alguna manera, y yo diría, bueno, si Tony tuviera esa situación y se queda llorando, y va con papá para que le resuelva, no hubieras avanzado, no hubieras aprendido. Yo lo veo en estos muchachos que están formando, sus estudiantes, tienen que empezar a desarrollar estas capacidades desde ahorita, empezar a identificar qué carezco. Hay quienes, al contrario, son muy buenos para comunicar y son muy parlanchines, ¿no? Es más, se pasan a veces de esa parte de que todo lo expresan. También aprender a regular es importante, ¿no? Es decir, cómo es todos esos aspectos. Yo quiero irme a esta formación, porque cuando uno está estudiando, sí, como que, y sobre todo estas generaciones, sí, también se los digo, no tienen bien claro, bien definido lo que el comercio exterior te va a exigir. No, hombre, no tienen ni definido qué van a hacer cuando salgan a trabajar. O sea, muchos te dicen, quiero trabajar 3 meses, irme a dar la vuelta al mundo, y en 3 meses que vuelva, usted tiene que tenerme mi lugar puesto. No, creo que no, maestro, llégale, ¿no? Sí, pues yo creo que no está mal ser introvertido, punto de vista. Aunque no me lo crean, soy penoso. En algunas cosas soy penoso. Algo pasa que como me gusta mucho el mundo aduanero, se me enciende algo en mi cabecita que me gusta o no me cuesta tanto trabajo comunicar. Pero lo que siempre le digo a los aduaneros, a los estudiantes, todos trabajamos en una empresa
y tú podrás ser el más inteligente, podrás ser el más competitivo, pero las empresas están comandadas o las decisiones las toman personas, y las personas siempre van a tener mucho más empatía con alguien que tenga una comunicación o tenga cierto carisma mucho más afín. Entonces, tal vez no te vas a dedicar a hacer videos, pero pues, el hecho de que tú vayas con un cliente o el hecho de que te marque el cliente y esto, y tú no tengas esa capacidad de poderle comunicar lo que está pasando o de tranquilizarlo, decir vamos a hacer esto, o diversas situaciones que se dan en el trabajo, siento que eso te va a limitar mucho tu crecimiento. O sea, no tienes que ser un periquillo, pero sí poder crear empatía con tus compañeros de trabajo, no solo con tu jefe, sino con tus compañeros, porque al final de cuentas nadie saca una operación de comercio exterior solito, sino hay muchas áreas que convergen, desde el que va a ser el previo, que te mande bien el archivo fotográfico, desde el que captura el pedimento, todo lo que conlleva, o si estás una transnacional, que te comuniques con el proveedor en otro idioma, que te comuniques en otro horario, que te mandaron mal el documento, pues se lo tienes que pedir bien para que cuando llegue todo esté perfecto. Entonces, son cierto tipo de habilidades sociales que, pues o sea, no es que no vayas a tener éxito, pero creo que te van a hacer mucho más fácil la vida en el ámbito profesional. Ese es mi punto de vista. Coincido plenamente. Y la verdad es que creo que pasar por la etapa de tramitador, que tú y yo la vivimos, te obliga a eso. A aprender a comunicarte, a aprender a pedir. Por ejemplo, cuando los chicos llegan a nuestra agencia y me toca tener una inducción con ellos, lo único que les digo, ustedes son Mickey Mouse. Ok. O sea, ¿cómo que Mickey Mouse? Sí, Mickey Mouse saluda a todo mundo. Es que eso. Desde la persona que está en la puerta de la aduana hasta el titular, claro, a cada uno con su debido respeto. Sí, porque no vas a llegar con el titular, hello, no, o sea, señor titular, buen día, ¿no? Entonces, todos ustedes son Mickey Mouse, a todo mundo me saludan, con todo mundo se llevan bien. La única mala tengo que ser yo, porque es cuando ya se presentó el diablo. O sea, la gente ya vino al almacén, es que ya hay una bronca, ¿no? Ya son palabras mayores. Y entonces digo, ustedes tienen que aprender, eso es lo primero que tienen que aprender. Si no, y digo, y al final no todos lo tenemos natural, hay quienes somos más pericos, hay quienes menos, pero es un músculo, es como ejercitarse, lo estás desarrollando y tú mismo tienes que romper esa barrera, porque es cierto, como dice Tony, puedes ser exitoso siendo totalmente callado, pero te va a ser más difícil alcanzar tu meta. Sí, pues más tiempo. Si eres más sociable, vas a ser capaz de hacer empatía con los demás y generar sinergias. Ya no digas amistades. Oye, ayúdame, te ayudo, te la debo, pues me la debes. Intercambiamos. Y es el trabajo en la aduana, y siempre se lo digo en todos los ámbitos, desde autoridades hasta los tramitadores, todo el mundo es equipo. Unos dependemos de otro. Uno la agrega, el que hace el previo la agrega, el capturista no lo detecta, se sigue con el error, despachamos y oh, bendita incidencia. O más feo. O maldita, más feo, ¿no? Pero, insisto, es la cadenita. Entonces, definitivamente coincido con Tony. ¿Eres tímido? Sí, se vale, pero sé tímido con las chicas o con los chicos. No seas tímido en la aduana. Ahí se te tiene que quitar la timidez. El concepto de competencias considera, eso se ha estudiado por parte de la UNESCO, y hay un documento interesante, pues lo recomiendo, que habla sobre el desarrollo de competencias y establece que una competencia se nace con ella, ok, o la desarrollas, es decir, la adquieres. O sea, puedes tener, a veces hay muchos estudiantes con su competencia está ahí dormida, no han desarrollado, pero sí está latente. Te das cuenta a veces cómo resuelve un problema y desde ahí se ve cómo va a ir después evolucionando. Si yo me doy cuenta que no tengo esa competencia, tengo que trabajar en ello. Claro, tengo que trabajar en ello para desarrollar, porque capacidad, los seres humanos tenemos capacidades, pero algunas, como tú dices, o sea, hay unas que están ahí, otras que igual yo, si detecto que no lo tengo que desarrollar, y ahí detecto que sí la tengo, entonces explotarla al máximo, desarrollarla al máximo, porque esa puede ser la diferencia, de estar en un lugar. Luego tú mismo descubres cosas de ti, te estás conociendo. Este mismo trabajo te obliga a darte cuenta de que puedes hacer más cosas. Por ahí nos pasaron estas dos preguntas, por cierto, de los chicos y chicas que nos están escuchando, que sean miles, espero yo. No unos 3 o 4, pero bueno.
Pero ahí tienes más preguntas ya. Bueno, van orientadas precisamente, vamos a la primera. Dice, ¿dónde puedo estudiar, dónde puedo trabajar si estudio comercio exterior? A ver, me gustaría, antes de que puedan contestar ustedes, definir precisamente con lo que decíamos al principio del comercio exterior. El comercio exterior es un concepto, yo siempre he dicho, relativamente reciente, porque generalmente una definición tradicional o de las primeras definiciones era pues, el intercambio de mercancías. Cualquier libro básico te dice el intercambio de mercancías, de bienes entre un país y otro. Okay. Ya, o sea, quedaba ahí la definición. Sin embargo, cuando hablas, bueno, ¿quién realiza ese intercambio? ¿Cómo se realiza el intercambio? ¿Qué necesito para hacer el intercambio de mercancías? Te va a abarcar tres grandes áreas, que son, una, el de los negocios. Okay. Es la detonadora del proceso. Si no hay alguien que compre y alguien que vende para tener un beneficio, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Entonces, literal. El ámbito empresarial, bajo sus propias necesidades, ya entra al terreno del comercio exterior cuando tiene la necesidad de importar o tiene el interés de exportar. Ya ahí requiere desde ese ámbito. El otro es el ámbito logístico. La logística, ok, ya realizaste el contacto. Ahora, ¿cómo muevo toda esa mercancía? Es todo un mundo, todo un ámbito que quien esté en el ámbito logístico, ya sea transportes, almacenajes, aseguradoras, todo el proceso que va a conectar es también comercio exterior. Entonces, yo puedo estar en el comercio exterior en el ámbito logístico. Claro. Puedo estar en el ámbito del comercio exterior si estoy trabajando para una empresa que requiere para su operación de producción o de comercialización tener a alguien encargado de realizar todo el proceso. Y tenemos el tercer ámbito, que es el aduanero. Fundamental porque es el que controla la autoridad y puede ser parte de la autoridad si trabajo en la NAM, si trabajo en el SAT, si trabajo en Hacienda. Requiero conocer el proceso del despacho y es un proceso jurídico, normativo, que hay que saber, sí o sí. Entonces ya tenemos los tres grandes ámbitos. Si identificamos estos ámbitos y las empresas que están orientándose a la parte de los negocios, a la parte de la logística o la operación aduanera, que de eso están las agencias aduanales como parte, pero también están las autoridades, están los operadores dentro de este espacio llamado aduana, ahí tenemos oportunidades de trabajo. Pero, vamos a ver, entendiendo esas dimensiones... Pues yo creo que hay demasiado campo laboral, o sea, porque por eso lo mismo, el intercambio de mercancías es enorme. Cuando digo es enorme, lo que en primera instancia te llegan son agencias aduanales, es como lo que todos le llegan en primera instancia, pero puede ser un freight forwarder, un agente carga. Por ejemplo, Secretaría de Economía tiene su área de comercio exterior porque ellos determinan cuotas compensatorias y otras cosas. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Alguna vez me tocó ir a Veracruz a una OISA, y ahí Senacica, si no me equivoco, y hablaba con las chicas porque eran chicas, eran veterinarias y biólogas. Entonces, pues ellas decían, yo estudié biología, yo estudié veterinaria y nunca imaginé, porque ellas revisaban que las mercancías no vinieran con plaga, porque hay que revisar también esas situaciones. Están las unidades de inspección o las uvas, las de etiquetado, pero también para saber cómo va un etiquetado. Si importas, por ejemplo, alimentos, pues tendrás que saber generar alimentos para ver si le toca o no le toca el nivel de azúcar, sodio, lo que conlleva, los depósitos fiscales. Es enorme, o sea, eso es como el ámbito muy aduanero, pero de negocios internacionales he tenido la oportunidad de también tener contacto ahí con Kia, con la armadora. México es un país, la joya de la corona, que en el TEMEC va a venir en la renegociación, es la industria automotriz. Aquí está General Motors, Kia, Ford, Volkswagen, etcétera. Entonces, todos ellos ocupan de quién va a hacer el movimiento de compra y cómo vas a hacer los pedidos para que también cuando lleguen a la aduana o a los puntos de venta. Entonces, es un proceso. Las maquiladoras, alguna vez nosotros movíamos los cierres de Levi's, y Levi's compraba los cierres y compraba por otro lado la mezclilla y transformaba aquí. Entonces, para mí es enorme el área de oportunidad que hay en el campo del mundo del comercio exterior, del comercio internacional, negocios o como lo quieran ver. Ok. Sí, el límite se lo ponen ustedes. Literalmente, o sea, desde antes de salir de la universidad ya van a tener dónde buscar trabajo. No digo que ofertas que ya les lleguen, pero sí van a tener dónde buscar trabajo. No les voy a contar cómo fue, pero una colaboradora mía
bueno, más bien ya van 3, han estado menos de 2 años con nosotros y terminan trabajando en Estados Unidos. Sí. Se las llevan. Sí. O sea, me dice, casi veo tu perfil. Pues en el ámbito que nosotros tenemos de especialización, que es animales vivos a nivel internacional, ven, Rechi, tráetela. Entonces, al final decimos, somos como una escuelita, nosotros mismos, ya laboralmente hablando, de talento y se lo llevan. Entonces, si tú quieres ser alguien que trabaje fuera, ¡ay, cómo! O sea, por ejemplo, hoy le platicaba a los alumnos el fin de semana, el sábado, tengo una amiga en Bahrein, que ella empezó casada con un belga y terminó en Bahrein poniendo ahí su freight forwarder, especializado en animales vivos. Y hoy, pues pobre mi amiga, está en medio del conflicto, ¿no? Pero ahí está. O sea, el límite es de ustedes. Ahora, yo siempre lo he externado sobre todo cuando ya van saliendo los muchachos del proceso, ¿no? Afuera hay mucho trabajo. Mucho. Sí. Pero lo que hace falta es gente que esté preparada para ese trabajo, porque la idea de traer el título, y perdón, aquí lo quiero comentar, creen que porque traen el título ya lo están esperando. Ay, cálmate, la gerente y casi Sí, la gente donal, quítate. O sea, sí, es claro, un proceso, sí. y lo acabamos de escuchar de quienes ya están en esto y han pasado por todo este proceso, terminan la carrera y sigues aprendiendo. ¿Puedo contar una anécdota? Por favor. Cuando era estudiante de la licenciatura, nos titulábamos por Ceneval. No sé si todavía es por Ceneval. Por ahí me tocó pandemia, entonces pues no seguí bien el procedimiento, pero bueno, no lo digo en tono petulante, pero fui el examen más alto de mi campus. Entonces, por consecuencia, me iba a tocar competir como a nivel, o nos iban a premiar a nivel nacional. Me paso a la oficina, pues yo sobrado dije, soy licenciado, máximo puntaje, ¿qué me van a venir a mí a enseñar? Llegando, mi Tony, ponte a llenarte un COBE primero, y también ni siquiera me dijeron, en los expedientes poníamos número de contenedor, número de pedimento y creo que era importador. Pues no es lo mismo que te digan que el pedimento se llena conforme al anexo 22 a que ahora lo llenes y ahora sí lo revises bien. Entonces a mí me costó trabajo, no me sabía ni la patente de la que yo había estado subsistiendo durante 21 años en ese tiempo, 22. Entonces a lo que voy es, cuando sales egresado, no sé qué le pasa a todos los estudiantes que con el título dicen, ya, ábranse, pero se les olvida que hace 8 años, hace 10, también hay un licenciado que ya egresó y te lleva 10 años de ventaja, ¿no? Y con más capacitación. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es que salgan a la vida profesional sin ponderar primero el sueldo. Primero aprendan, porque las empresas, no me importa lo que me diga la gente, las empresas están hechas para generar riqueza, no para pagar tus errores. Entonces, si te están dando la oportunidad, aprovecha. Con eso no quiero que digan, Tony es negrero y Tony quiere que no nos pague nada. Pero si ya llevas 6 meses con una curva de aprendizaje, decir, yo ya sé hacer esto, ahora sí creo que merezco ganar esto. Y ahora sí ya te pones a negociar lo que tu cabecita aprendió en la práctica con la teoría, pero pondera primero aprender sobre el ego de decir, yo merezco. Pues también de merecer, hay miles de profesionistas que quieren merecer y no se les da la oportunidad. Ese es será como mi punto de vista. Yo que coincidimos, ¿no? 100%. Yo coincido 100%. Sí, sobre todo cuando al principio siempre vas a tener que ponderar el seguir aprendiendo, porque uno cree la idea de que ya lo sabes porque ya tienes tu título. El título te abre oportunidades, pero tú las vas a tener que ir a generar también. Y igual, ¿no? A lo mejor el que entres en esas condiciones, dices a lo mejor 6 meses, 1 año, a lo mejor antes llega y te llama, ¿no? Te dicen, a ver, vente para acá porque eres bueno. Sí. Pero eso se demuestra, otra vez, siendo responsable, siendo disciplinado, que eso a veces como estudiante no lo quieres reconocer, estás en un rollo de que, sí, yo lo entiendo, estás en tu edad y todo, y no le damos importancia a esos procesos que te cae el 20 cuando sales. Yo cuando les comparto, cuando yo salgo de la universidad, lo que yo le agradezco a mi institución donde yo me formé, que fue la UNAM, era que me enseñó a investigar. Y a mí investigar en la universidad me parecía tan tedioso. Ya estaba yo harto de estar leyendo, que leías de todo y decías, ¿esto qué me va a servir? Me cayó el 20 cuando ya estaba fuera. Sí. Porque aprendí a investigar, a resolver un problema de cero. Pero eso te lo enseñan en la escuela. Cuando tienes que ir a leer tenemos ahora un problema generacional, las tecnologías con la escasa hábito de leer. Pero díganme ustedes, si ustedes ahorita no también
siguen leyendo todo el tiempo. Ay, no, diario. Diario. Pues mire, yo no diario, sí soy medio baquetón para leer, me cuesta, pero pues tienes que leer, o sea, el ejemplo que pongo con la reciente la reforma de la ley aduanera, yo salí de la carrera, vamos a decir que con el 54, exclusión de responsabilidad para la agente aduanal, para mercancías de difícil identificación. No me hagas llorar, por favor. Sí. Y tú decías, nosotros, agentes aduanales, no somos responsables de esto. Llega la reforma, adiós ese artículo, ponte a capacitar con esta nueva realidad, o sea, es ponerte a leer. Entiendo que hay muchos cursos y capacitaciones y yo los tomo, claro que, es más, tómenlos aquí en el Instituto Universitario CAREM, pero si a ti te dicen que el artículo 54 dice eso, léelo y confirma lo que te dicen. Con la lectura confirmas lo que te dice una capacitación. Entonces, sí es leer. Habrá unos que les gusta leer más, habrá otros que les gusta leer menos, pero sí tienes que hacerte el hábito de leer. Aparte, hasta mejora tu escritura. También tu escritura es bastante importante porque he visto profesionistas que cuando te escriben algo, un correo ahí electrónico que le mandas y dices, ¿qué te pasa? ¿Por qué escribes así? Entonces, el hecho de leer te hace que mejores tu redacción y mejores tu ortografía. Y eso te hace un profesionista. Y pues, tu expresión oral también. También. Y tu forma Sí, en que piensas y analizas las cosas. Literalmente, la comprensión de lectura. O sea, sí, comprender lo que estás leyendo. Sí, no, definitivo. Y mira, por ejemplo, tú estás mucho más chavo que yo y que Javier. No, mucho. Me queda claro que traes todos los números en la cabeza, pero por ejemplo, yo sí que conozco, o sea, sí sé que el apéndice tal, que el anexo tal, pero luego de repente digo, ¿qué decía el artículo 80 con respecto? Y me voy a leerlo de nuevo. O sea, siempre tenemos, tanto en el celular, yo al menos, y en la computadora cuando estoy en la oficina, el database de Karen, voy a hacer la publicidad, porque la verdad, a mí Pues yo lo amo. Es el más completo, es el más completo, se los prometo que he probado hasta de otros países y es el más completo. Entonces siempre lo tengo abierto, ¿sí? Como mi Biblia. O sea, literal, creo que en su casa la Biblia está abierta siempre en los salmos por alguna tradición familiar. Y de la misma manera en la computadora y en todo tenemos abierto el database porque de inmediato entro a consultar algo. Entonces, igual no me leo un libro por semana como otras personas, pero sí siempre tengo dónde consultar, sé dónde buscar para tenerlo a la mano. Y así he acostumbrado a los chicos que al menos coordinan la operación. Tú tienes que tener el libro, no te pido que te lo sepas de memoria, pero ten el libro y sábete dónde buscar la información. ¿Dónde buscar? Y es el camino. Se hizo viral hace como una semana que en el aeropuerto de España encontraron unos pangolines desvividos. Y me pidieron, Tony, haz un video, no sé qué. Y pues la verdad yo no soy experto. Alguna vez tuve una novia bióloga, pero no le aprendí mucho la biología. Pero entendí que había el acuerdo CITES y que había apéndices. Entonces dije, no, pues más o menos voy a ver si está prohibido o no está prohibido. Entonces te metes ahí, buscas CITES, ahí vienen los apéndices, te explica qué apéndice 1, apéndice 2, apéndice 3, qué marcas. Es decir, yo no me sé de memoria, la normativa tampoco, pero el saber buscar te permite, y ahí fue que le saqué el video, para pues que lo comprendan. Pero sí es no aprender de la ley, sino saber dónde buscar en el momento adecuado. Esa sería como la recomendación. Y es un proceso, insisto, o sea, tienes que buscar, leer la ley para que después encuentres dónde está, porque si no, tampoco es solamente irla a encontrar. Sí. O sea, no sabes dónde encontrar si no antes tienes una preparación previa. Hay una pregunta aquí, porque ya estamos sobre tiempo, me gustaría que la pudiéramos abordar porque es muy recurrente esta pregunta sobre la diferencia entre comercio internacional y comercio exterior. Ok. Y generalmente encontramos inclusive licenciaturas, o sea, en las instituciones, que inclusive ofrecen la carrera de comercio internacional, otras llaman negocios internacionales, otras comercio exterior. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? No sé si tengan alguna respuesta a esto y si igual lo comentamos. Bueno, sí que yo quiero decir todo, ¿no? Pero no sé. Pero sí. Pues yo así interpreto. Aquí el director Javier me ha instruido en algunos conceptos que yo también a veces fallaba. Yo entiendo que comercio internacional es la normativa, como dice el nombre, internacional. Y el ejemplo que siempre pongo es el convenio de lo del sistema armonizado, de nomenclatura, Es decir, ese lo firman todos los países. Ese es comercio internacional. Y comercio exterior es la ley de impuestos generales a la importación y exportación. Es decir, es la ley mexicana que adoptamos. Así lo interpreto pues yo para que la gente sea
mucho más conciso. Y negocios internacionales es como ver la viabilidad de negocio en otro país. Vamos a exportar o vamos a vender silla de ruedas. ¿Por qué la vas a vender entre estos 3 países? Japón, Italia y México. Ah, pues haces un estudio y dices, porque en Italia hay una población mucho mayor o hay tanto índice de enfermedades. Ok, ¿cuánto lo vas a vender? En tanto. Pero si vendes tanto volumen, te van a hacer descuento. Es decir, hacer una negociación y se converge con comercio internacional porque es una normativa internacional. Las normas oficiales de mexicanas que están en la Ley de Infraestructura y Calidad también vienen de una normativa internacional. Entonces, ese es comercio internacional y comercio exterior, pues es la normativa mexicana. Así lo interpreto yo, pero si me equivoco me puede decir, Tony, estudiale más. Estudiale más. No, no es Bueno, sí, está muy bien la base. Comercio internacional, cuando lo vemos los chicos y yo les digo, es el macro. Uh-huh. Cuando yo hablo de comercio internacional, por ejemplo, les digo, todo el hemisferio americano, o el hemisferio norte del continente americano, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, esta es su balanza comercial, estas son sus estadísticas, estas son sus características, ¿no? Si yo hablo del comercio exterior, en efecto es el mexicano, entonces hablo de mi balanza comercial, de mi marco normativo, de las facilidades que pongo o los candados que pongo para que ese intercambio de mercancías entre o salga de México. En negocios internacionales complementas datos de comercio exterior, de comercio internacional, pero entonces aprendes también la legislación del país con el que vas a negociar, más tu legislación, y ya ves una materia o un tema que es bien choncho, que son contratos. Sí, contratos. Todo el tema de contratos se ve en negocios internacionales porque ¿quién va a ser el árbitro de los 2 países? Por ejemplo, ahorita que vamos a negociar el tema, Sí. el tratado, y que el licenciado Ebrard está desde temprano en todos los noticieros. ¿Por qué nos sentamos a esa negociación? Precisamente ahí es negocios internacionales, tu marco legal, pero mis necesidades económicas, pero mi mercado interno, pero mi mercado internacional. Y ahí ya estamos hablando de cómo converger mis intereses con tus intereses en un ganar-ganar con un marco legal que nos compete a los dos, que muchas veces se construye. Ni siquiera es que existan, las reglas de los tratados se construyen. Sí. Y ahí eso es de ganarlo choncho. Y eso ya baja a nuestro comercio exterior, ¿no? Es decir, hay 2 ámbitos. El ámbito internacional, donde México también es parte, pero hay temas, yo les digo, problemáticas que se han originado por el intercambio entre los países, que hay que empezar a regular, o se empezaron a regular sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hablamos del marco de la Organización Mundial de Comercio, la OMC como organización internacional, y todos los tratados que van a regular esas relaciones entre los países. El GATT. El GATS y el ADPIC, que son tratados que van a regular... Eran los papás de la OMC. Que son los tratados que van a regular el comercio mundial. Si nos metemos a estos temas, ya estamos estudiando el comercio internacional. Tal cual. ¿No? ¿Y qué pasa? Ok, México dice, yo voy a ser de este club. ¿Cómo se llama el club? OMC. En cuanto yo firmo, entonces me adhiero a respetar estos acuerdos internacionales y tendré que ver cómo los bajo a mi legislación para que sea parte de mi comercio exterior. Digo aquí un referente para mucho más sencillo, no fácil entender. Cuando dices exterior, es exterior a un país. Exterior, sí, claro, a México, o sea, México con importaciones y exportaciones, porque es el punto de referencia. Esto, esta temática es amplísima porque te habla de los negocios de mexicanos con extranjeros, te habla de ese intercambio que se va a registrar en la balanza comercial, tiene que ver con toda la regulación de nuestro sistema aduanero o de comercio exterior que se integra a este otro ámbito que es el llamado internacional. Digo, hacia en breve, ¿no? A grosso modo. A grosso modo, sí, porque... Sí, porque son toda una serie de materias que si entran a UCAREM van a estar tomando en toda la carrera, en los diferentes cuatrimestres. Podemos diferenciar. Sí, porque los vamos diferenciando y los vamos preparando. Y lo más padre es que con casos prácticos, es lo que digo. Me van a decir chayotero aduaneros, pero no. A mí también. Yo no estudié en UCAREM porque cuando yo ya no soy ya modelo 2026. Ay, caramba. Ya, entonces todavía no existía UCAREM cuando yo empecé a estudiar, pero si no, ahí que empezó mi licenciatura, pero por eso estoy estudiando mi segunda aquí. O sea, no es chayote, es porque realmente compaginamos con los ideales, carajo.
pero ya me voy a cerrar. Buena idea. Yo sí estudio una tercera de aquí. Pero sí. Bueno, ya mi maestría yo ya también la estudié aquí. Perfecto, perfectísimo. Y dice, como estudiante, ¿qué me recomienda para empezar a tener experiencia? Ay, que tengas ganas de... Ganas, es Por que las Dios, ganas. Las ganas. Hambre. Sí, hambre. No puedo entrar a detalle en la situación, pero en la oficina hemos tenido ciertos descalabros en la oficina. Y el hecho de que yo antes, cuando recién egresé, decía, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasa esto en la oficina? Pero no, al contrario, cuando te pase algo malo o ante la adversidad, ponte a estudiar, ponte a trabajar, y ahí es donde más vas a aprender. Eso de las micas de celulares, armazones de los lentes, si no me hubiera pasado, no hubiera aprendido que hay otra normativa, un etiquetado que gracias a que hay un equipo de trabajo no se aventó mal porque decía Colonia Pensador y yo mandé a hacer la etiqueta Colonia del Pensador. Eso antes hubiera sido a lo mejor un dato inexacto y era una multa del 12 al 10%. Ahorita es un pamota y multa de 250 al 300%. Tal vez lo ganas en juicio, pero mientras tienes que garantizar la multota. Entonces, cuando te pasa algo malo, ahí creo que tómalo como una gran experiencia. Sí, la actitud en los trabajos, la actitud se nota. Aunque tú pienses que tal vez tu jefe o tu jefa no te reconoce, pues no le hagas caso a ella. Tú sí reconoce que te estás esforzando y ahí es donde vas a aprender esas aptitudes, y experiencias. Así lo veo yo. Vas aprendiendo sobre tu propia formación. Nosotros como maestros identificas alumnos que ya traen estas competencias ya para irlas desarrollando, y también detectas aquellos que andan confundidos, creo, pero que sí es nuestra obligación también encauzarlos, ¿no? Porque sí, hay mucha incertidumbre, obviamente. Dices, oye, ¿dónde puedo trabajar? Yo les recomendaría, una agencia aduanal es una buena escuela para poder entender el proceso del despacho. Si yo quiero estar, inclusive el servicio social, que las instituciones gubernamentales abren estos espacios, son el puente para el ámbito gubernamental. Sí, o sea, a ver, de entrada tienes 11 secretarías de Estado con las que puedes ir a hacer tu servicio social. Tienes 2 organismos reguladores, que es el de la Mecafé y el del tequila, que todos ellos toman servicios sociales. Todos, o practicantes, o incluso muchas veces tú vas y dices, es que me interesa, y dicen, bueno, no te pagamos, como dices tú, por amor al arte, pero estás haciendo músculo. De entrada con el ámbito gubernamental. Y muy variopintas todas ellas, y todas tienen que ver con comercio exterior. Puedes ir a una agencia aduanal, puedes ir con los agentes de carga. Tú y yo conocemos a Macarga. Macarga tiene también cerca de 400 asociados que todos también buscan personal para hacer servicio social y donde puedas practicar. Por eso, cuando decíamos lo del trabajo, lo reitero, el límite te lo pones tú y tus ganas. O sea, la verdad, les voy a ser sincera, nosotros no cogemos a la gente por sus errores. Creo que todos le apostamos a que tienes esta curva. Les decimos adiós más por sus actitudes que por su falta de aptitud, ¿no? Entonces, una persona que tiene una mala actitud, y la mala actitud no es que sea grosero o te conteste, la mala actitud va desde, oiga, pero ya va a ser viernes, ay, ¿por qué tengo que venir el sábado a un despacho? Maestro, o sea, tú tienes horario, yo no. Entonces, ese tipo de actitudes dices, ni para qué gasto en prepararte más, porque va a ser un gasto, no va a ser una inversión. Porque si yo te preparo y te vas a Estados Unidos, te vas a otra empresa más grande, hasta con orgullo te veo. Digo, ya te ayudé en el camino, pero unos que los ves todos despanzurrados, pidiéndole a Dios llegar al viernes, y ni hablar de venir el sábado. O acá estudiantes que llegan, pagan su colegiatura, llegan a las 7 y los ves afuera tomando el café. Ah, no, bueno, sí. Pero desde ahí se ve la actitud. O sea, ¿tú crees que en el trabajo van a ser responsables? No, nunca. Y eso uno se abre el camino, se lo cierra. Luego culpan, es que no hay trabajo. Yo sí me digo, es que trabajo sí hay. Ganas no hay, es lo que decíamos, ganas no hay. Y hay que saber. Y luego van a decir, ay, esta viejita, y este chavito influencer, ya andan regañándonos a todos en todos lados. No, a ver, de verdad, chavos,
¿saben? De las 4 aduanas que operamos, nuestra oficina estrella, se los digo tal cual, es la del AIFA. Todos los tramitadores para arriba, son licenciados en comercio exterior, licenciados en negocios internacionales, licenciados en relaciones internacionales. Son los más responsables, son los más dedicados. Cuando nosotros vemos estímulos para las oficinas, es la oficina que siempre sale mejor puntuada y es a la que más le metemos. Pero ¿saben por qué es? No es porque hayan tenido todos estos títulos y demás, es porque todos tienen hambre, todos tienen ganas. Cuando el AIFA llegó ahí, a Tecama, a Cabo de Agua, fue el nicho de crecimiento de oportunidad de mucha gente que antes solamente aspiraba posiblemente a trabajar en una fábrica o irse a vivir a la Ciudad de México o irse hasta Pachuca o Atizayuca a trabajar y que hoy te dicen vivo a 20 minutos de mi casa. Y cuidan la chamba y le echan ganas y te proponen porque tenían hambre y hoy tienen oportunidad de ser. Y eso es algo que nuestra peor oficina, la que siempre le batallamos, es la de la Ciudad de México. Porque aquí tengo una bola de princesos inmaduros, irresponsables, que siempre tenemos que andar detrás de ellos. Bueno, recursos humanos dice, es que ya no sé si soy niñera o qué onda. No sé, digo, Tony, lo batallas muchísimo, ¿no? Y dices, ¿cómo? Y las demás oficinas, las de provincia, también muy bien rankeadas, ¿no? Pues ahí no les puedo complementar, aduaneros, porque aún no tomo esas decisiones de recursos humanos. Yo soy más operativo, pero esperen unos añitos y ya les podré traer. Oye, no, pero espérate, yo también soy operativa. A mí me choca estar en el área de recursos humanos, pero al final me pasan los reportes. Sí. Digo, ya con un gran poder viene una gran responsabilidad, ya ni hablar. Sí. Tengo que ver los números de administración y de recursos. Pero sí, vive tu etapa, porque esta es fabulosa. Ya cuando pues, te den la patente ya te van a salir las canas. Puede ser. Sí. No, va a ser, vas a ver. Esto va a quedar grabado y vas a ver. Claro que sí, aduaneros. No te las pintes con Peña Nieto. me parece. Yo hoy para complementar, que aquí nos está preguntando, ¿cómo? Aquí vi su nombre, Elizabeth AS, dice, ¿qué maestrías tenemos? Tenemos en fiscal y en logística. Sí, y en alta dirección. Es una maestría que tiene los dos ámbitos, alta dirección y operación logística, se llama, y la de derecho fiscal. Es fiscal. Yo voy a hablar de la de fiscal, no la tomo yo, pero la tengo en mi mente. ¿Y por qué es importante? A veces decimos, ¿por qué el fiscal? El comercio exterior, el intercambio de mercancías está ligado a lo fiscal. El artículo 1 de la ley aduanera dice que de manera supletoria tendrás que revisar el código fiscal. Ahí viene qué es presuntiva de contrabando, qué es contrabando. Entonces, por eso tienes que manejar también la cuestión fiscal. Te fincan una multa y hay actualizaciones, créditos fiscales, que firmes, que no firmes. Entonces, yo algún día la voy a tomar. Dejen que acabe la de clasificación arancelaria. Pero bueno, esa es la que me preguntan, Tony, ¿qué maestría me recomiendas? Yo recomendaría esa. Y la otra recomendación es operen o trabajen y aguántense unos 8 añitos y estudien la maestría, porque tengo muchos compañeros que salen y dicen que yo soy maestro. Sí, pero, cero práctica. A ver, la multa está, ¿cuándo tocó una multa? No, pues nunca. No, pues cuando ya tienes operación, ahí aplicas otra vez la teoría con la práctica. Esa sería mi recomendación y ya me voy a cerrar el pico. No, pero espérate, también tenemos el técnico superior universitario. Ese que para los que dicen, no, yo ya estoy trabajando, pero quiero tener un nivelito más, pero no quiero aventarme en la universidad porque estoy con puros niños. Yo creo que el técnico superior universitario, en 2 años ya tienes tu cédula profesional también en el ámbito. Muy buena. Hemos tratado de dar respuesta a las diferentes necesidades y habrá más programas todavía que vamos a ofrecer. Faltarían ahorita comentar la licenciatura en Comercio Exterior, Logística y Aduanas, que su mismo nombre abarca las áreas del comercio exterior. Y también tiene una parte fundamental en el programa de merciología, fundamental para todo el proceso del despacho, saber clasificar o tener las nociones básicas de la clasificación arancelaria. Entonces, esa es esta licenciatura. Y la otra que está especializada en la merciología y clasificación también como licenciatura, donde ahí se complementa con la parte de normativa aduanera. Que, por ejemplo, si Tony dice, ya no quiero ser agente aduanal, ya no voy a intentar, y Tony nos dice, me voy a ir a la ANAM, ¿sabes? Hay un área, una dirección de la ANAM que lo puede llevar incluso con esa carrera de merciología
a ser parte de la OMA y ser él el que diseñe la TIGIE y todas las modificaciones de la TIGIE. Todos voy a crear las demás, a todas las partidas. No, la clasificación es que mucha gente no le da importancia a la clasificación. No, hombre, lo es todo. Pero literal es todo. O sea, yo siempre pongo el ejemplo clarito. ¿Quieres importar un reloj? Uno de manecilla. Este es chafón, es baratón, pero por ejemplo un Omega, un Rolex, uno de Mars Piguet, un Patek Philippe. Nosotros como agencia nacional tenemos que dar aviso a Secretaría de Crédito Público porque hay otra ley que se llama la Ley para la Protección de Recursos ilícitos, la Ley Antilavado. Y si es un reloj inteligente y el cliente dice, yo tengo relojes inteligentes, no son relojes, son electrónicos y cambia su regulación. Entonces, por eso es muy importante la clasificación arancelaria. Y en la cuestión logística, no solo es decir, esta mercancía la mandamos refrigerada o la mandamos en un flat rack. También hay capacitaciones y cursos para mercancías peligrosas, las famosísimas IMO, y que si te las dejan volar por aire, o que si no te las dejan, o que si por mar. Entonces, también es todo otro universo que yo no soy tan crack en la cuestión logística, me gustaría aprender, pero no me da la vida para aprender todo, pero hay mucha teoría y mucho conocimiento para poder aplicar en el momento de cargas. Y por ejemplo, en merciología, ya haciendo, así como dices tú, ya en el comercial, todos ustedes que hablen otro idioma, por ejemplo inglés, hablas francés, hablas portugués y eres merciólogo, puedes ser aquí sí, en todo el mundo. o en cualquier parte del mundo, porque al final la base viene de OMA y lo único que nos diferencian son los últimos dígitos. Entonces, de verdad, ¿quieres ser internacional? ¿Quieres ir más allá de México? Yo les apostaría por la carrera de merciología. No hay. La verdad es que es literalmente una profesión en peligro de extinción. Hasta que la UCAREM la rescata por medio de este REBOI y es uno de los grandes aciertos del Consejo, la verdad, mis respetos, con esta visión. Nosotros estamos rescatando esta profesión porque sí tiene futuro. Porque aunque ustedes digan, es que ya existen muchas inteligencias artificiales que lo van a hacer por mí, sí, maestro, pero la inteligencia artificial necesita un humanito que sí sepa y que verifique lo que está diciendo. Correcto. No diré quién, pero yo tengo una inteligencia artificial que es patrocinadora mía y ya sí sirve. Pero y muy bien, es de las mejores. Pero a lo que voy es, te dice, esta mercancía se clasifica en tal cosa, conforme a la regla 1, la regla 2, la regla tal. Para que tú estés seguro que esa mercancía se clasifica ahí, aunque la inteligencia artificial tienes que saber, te lo determine, pues tú tienes que saber que la regla 1 dice que las notas de secciones y las notas de capítulo únicamente serán de carácter indicativo. Quien tiene la base legal son los capítulos y las secciones y las partidas siempre y cuando se contrapongan. Si me equivoqué en algo, perdónenme, pero esa es la regla más importante, que la inteligencia artificial te va a ayudar, pero si tú no sabes entender a la tecnología, adiós, te vas. Exacto, sí. Y entonces olvídate de tus lentes. O sea, ese fue el menor de tus errores, un registro. O sea, olvídate de la patente y ahí sí, compadre, no vas a volver a trabajar en tu vida. O sea, la verdad es que es bien importante. Y esta es de las carreras que no le pierdan el foco. De verdad van a ver que UCAREM va a ser recordada, no solo en el ámbito de comercio exterior, sino también en el ámbito de comercio internacional, por los licenciados que vamos a salir transformando el ecosistema. ¿No? Pues muy bien, pues agradezco mucho gracias por la invitación. el tiempo de estar aquí. Y vamos a dejar abierto la posibilidad de que si nos proponen temas, poderlos ya trabajar de manera específica en este tipo de pláticas, un poquito ya más, a lo mejor, con un lenguaje que nos puedan un poquito comprender, sobre todo los estudiantes, que ese es nuestro objetivo, llegar a ellos. Y pues agradecer su tiempo y su presencia gracias a ti aquí por en el invitarnos. instituto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos para la próxima. Adiós, aduaneros, pónganse a estudiar. Chao. Sí, estudien mucho.